Bueno, pues voy a dar inicio con este autor. El primero que nos toca es Lev Seminovich Vygotsky. Vamos a dar un poco de su contexto y su biografía a la vez. Bien, Seminovich Vygotsky nace el 17 de noviembre de 1896 en Bielorrusia, concretamente en Orsha. Es una pequeña ciudad de provincias situada entre las más pobladas de Minsk y Gomel, y que en esta época formaba parte del Imperio Ruso, gobernado por el zar Nicolás II Romanov. Su familia era de origen judío. Esto es muy importante. Vamos a ir viendo cómo influye poderosamente en este autor la parte tanto intelectual de su formación, tanto como su propia religión. Pertenece a la burguesía ciudadana media. Su padre Simcha era banquero y la madre Vidovskaya se había formado como profesora, pero había preferido renunciar a su carrera laboral para dedicarse a la vida familiar y al cuidado de sus 8 hijos. La cultura rusa estaba atravesando esta llamada Edad de Plata, un periodo de fructífera producción literaria, sobre todo en el campo de la poesía, aunque ligeramente inferior, como sugiere su propio nombre, a la anterior Edad de Oro, que había caracterizado todo el siglo XIX. Nos situamos en la época que comúnmente se identifica con los términos de la Bella Época, o Belle Époque, o fin de siglo. El joven Lev respiró desde pequeño extraordinaria vivacidad cultural debido a su trabajo. El padre fue obligado a trasladarse a la ciudad de Gomel y su numerosa familia le siguió. Su formación básica estuvo en un principio a cargo de su madre y de un tutor doméstico para pasar posteriormente a la escuela pública. Dotado de una curiosidad extraordinaria e insaciable y de una vivacidad intelectual nada común, el joven sorprendió a sus coetáneos y profesores con su prodigiosa memoria y con una velocidad de lectura y aprendizaje fuera de lo normal. Lo llamaban en broma el pequeño profesor. Con 17 años, en 1913, acabó la secundaria y recibió una medalla de oro en reconocimiento a su prodigioso talento. En ningún momento se olvidó de sus raíces culturales, que es el Talmud y la Torah, como textos sagrados del judaísmo y que ocuparon un lugar significativo en su formación. No es casualidad que en su pensamiento la tradición, la sociedad y la cultura compartida con la comunidad de pertenencia tendría un papel fundamental para la formación del individuo. En el aspecto de la universidad, ya en su formación profesional, para inscribirse a la universidad tuvo que someterse a la llamada lotería judía. Una ley de 1887 preveía un número máximo de judíos, el denominado numerus clausus o número cerrado. Para cada universidad rusa, el 10% de los inscritos en las ciudades en las que podían vivir judíos, el 5% en el resto del imperio y solo 3% en Moscú y San Petersburgo. Esta legislación tenía sus raíces en una serie de decisiones políticas que se remontaban a finales del siglo XVIII. En 1791, bajo el mandato de la emperatriz Catalina II, se habían trazado los límites de una región llamada zona de residencia, en la que los judíos estaban autorizados a vivir, prohibiéndoles establecerse fuera del área indicada por esta ley. De un momento voy a aceptar a las nuevas personas que acaban de integrarse. De acuerdo. Las excepciones eran muy pocas y se limitaban a las familias más ricas y a los militares. En este contexto, la decisión de Vygotsky de inscribirse en la Universidad de Moscú dependió literalmente del destino. Hasta el año anterior, la elección se había basado en el mérito escolar y los reconocimientos obtenidos parecía que le garantizarían el acceso a los estudios universitarios. Pero justamente ese año, el gobierno decidió cambiar el tipo de selección y utilizar una imparcial
pero imprevisible extracción, una verdadera lotería. El destino, por suerte, jugó a favor de Vygotsky y su nombre pasó a formar parte del 3% previsto por la ley. La elección de facultad también estaba determinada por la legislación vigente y era muy restrictiva hacia los judíos y las profesiones que podían practicar. Bien, aunque no abandonó su interés por las disciplinas humanísticas, especialmente por la filosofía y la historia, el joven estudiante se inscribió inicialmente en medicina. Seguir sus intereses le habrían abierto la puerta a la enseñanza, pero se trataba de una profesión prohibida para los judíos que no podían ser admitidos en la administración pública. De todos modos, la elección inicial duró pocas semanas porque muy pronto decidió pasar a estudiar Derecho. Además de los estudios oficiales, se dedicó en privado a sus intereses, asistiendo a los cursos de la Universidad Popular de Shanjavsky, una institución no oficial, pero reservada a los judíos expulsados de la escuela pública. Allí pudo dedicarse a estudiar historia, filosofía, literatura y psicología. Y bueno, todas estas ramas del saber están conjugadas en su propia teoría. Y ahorita vamos a revisar un poco más a fondo cómo está compuesta esta teoría. Bien, en este aspecto, la vivacidad cultural de los años transcurridos en Gomel después de la licenciatura parece que preparó el terreno para el cambio en 1924. El 6 de enero de este año, el estudioso participó en el segundo Congreso Panruso de Psiconeurología en Leningrado. Cuando subió a la tarima para su intervención, no tenía ni una relación escrita ni ningún tipo de apunte, pero encantó al público. Hablaba de manera fluida, no parecía que tuviera que parar nunca para reflexionar sobre lo que estaba diciendo o para pensar que para utilizar, o palabra que utilizar. Era un principiante de 28 años, un psicólogo autodidacta. Era un principiante de 28 años y este eligió tratar un tema importante para ese momento. Un aspecto secundario y poco pretencioso, como se habría esperado de un neófito ante un público lleno de expertos. Habló de la relación entre los reflejos condicionados, que era parte del sector de investigación de ese entonces de Iván Pavlov, el principal nombre de la psicología rusa de esa época, y el comportamiento consciente en el ser humano. Y la elección resultó ganadora. El joven estudioso conquistó a sus oyentes y el chico de provincia se impuso como un intelectual respetable y competente. El éxito de su conferencia impulsó a Nikolayev Kornilov a invitar a Vygotsky a Moscú. Habiendo sido maestro de escuela en Siberia, licenciado en Moscú a principios del siglo XX, Kornilov era, desde 1923, el director del Instituto de Investigación Científica de Psicología en la Universidad de la capital rusa. Bajo su dirección, la Escuela de Psicología rusa se estaba orientando progresivamente hacia una reorganización metodológica según los principios del llamado materialismo dialéctico, adoptado de la filosofía marxista y orientada a una relectura de la realidad según un enfoque en la que filtre mediante las determinaciones de las necesidades del hombre, entendiendo su fisicidad y humanidad y no mediante determinaciones espirituales y metafísicas. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, cuando llegó a la capital, Vygotsky se trasladó inicialmente a un pequeño apartamento del sótano del Instituto de Psicología Experimental con el que estaba su joven mujer, Rosa Semkova, con la que se había casado el mismo año y que le daría 2 hijas.
Además, la incomodidad del improvisionado alojamiento tenía una ventaja considerable. El estudioso estaba literalmente en contacto con los archivos del instituto y se pudo sumergir en ellos, mejorando así sus competencias y ampliando sus intereses de investigación. En 1925 publicó La psicología del arte, obra construida a partir de los escritos para el congreso del año anterior y de apuntes de su época universitaria. Fueron los años más fructíferos y productivos que le permitieron afirmarse definitivamente como un psicólogo y científico influyente. Empezó a tratar temas de pedagogía, discapacidad, dirigió un instituto de defectología dedicado al estudio de las características psicofisiológicas de los sujetos discapacitados con déficits físicos y sensoriales. Y se interesó por la pedagogía más concretamente. Debido a los resultados obtenidos en este sector, fue invitado a Londres al Congreso Internacional de Neuropsicología en 1925. El retorno a su país coincidió con una brusca interrupción en las investigaciones debido a la tuberculosis. Sobrevivió a duras penas a la enfermedad, pero pudo aprovechar los largos meses transcurridos en el hospital para dedicarse a la escritura. Hizo una profunda reflexión sobre el estado de la disciplina psicológica en la década de 1920, que plasmó en las páginas de El significado histórico de la crisis de la psicología. Esta obra quedó manuscrita y se creyó que se había perdido durante la Segunda Guerra Mundial, pero el texto se encontró en 1960 y se publicó finalmente en 1982. Algo que pasa en Vygotsky, que no es muy concreto, es más abstracto en su pensamiento, y a la hora de plasmar esta información en su obra, si bien podemos encontrar ejemplos de sus propuestas teóricas en sus textos, pero no es tan preciso. Sin embargo, hay muchos textos que hablan sobre Vygotsky, ¿no? Digamos, para digerir un poco mejor las obras de Vygotsky. Ya les estaré compartiendo algunas obras recomendadas que están traducidas al español, y también al grupo les estaré subiendo un libro precisamente de Vygotsky. Bien, se trata de un amplio análisis de las escuelas y corrientes en las que la psicología se dividió en la primera cuarto del siglo XX, como la reflexología de Pavlov, la Gestalt de Kohler y el psicoanálisis de Freud. Hubo un momento, como es este siglo XX, que convivieron estas grandes teorías, ¿no? ¿Dónde se habían originado estas líneas de investigación? ¿Cómo se habían separado el núcleo originario y común de la psicología? En ese entonces era predominante Pavlov. Según Vygotsky, era necesario identificar el correcto marco metodológico en el que fijar los principios y las categorías generales y compartidas de la psicología, superando tanto los enfoques que son solo filosóficos como los que son solo científicos. A los primeros les faltaba rigurosidad, mientras que los segundos no parecían poder explicar las funciones más superiores de la inteligencia humana. Recordemos que para ese entonces la forma de pensar la mente humana en un paradigma como el pavloviano era de ver la mente como una caja negra, ¿no? Lo único observable es la conducta, y los procesos que están ocurriendo dentro de la mente no es lo importante para ese entonces. Vygotsky sí, para Vygotsky sí resalta, ese es, digamos, su giro de tuerca que hace él, porque ahora sí reconoce la importancia de esos procesos cognitivos que pasan. Ya no deja de ser esa caja negra lo que era la mente para ese entonces. Cuando superó la enfermedad, las investigaciones volvieron a ser vivaces y fructíferas con la ayuda de sus dos principales colaboradores, otros autores que les van a sonar mucho porque son representantes de otras disciplinas. Así es como Alexander Romanovich Luria, Alexei Leontiev y el primero nacido en Kazán, me refiero a Luria, en 1906. Se había formado inicialmente en el sector de las ciencias naturales y solo sucesivamente se había dedicado al psicoanálisis, para llegar a la Universidad de Moscú a principios de la década de 1920.
Muchos de los autores de ese entonces, creo que la gran mayoría, siempre tuvo sus acercamientos al psicoanálisis, o por lo menos coqueteó bastante con esa corriente. Para llegar a la Universidad de Moscú a principios de 1920, el segundo originario de la capital rusa, me refiero a Leontiev, donde nació en 1903. Había estudiado filosofía y psicología, y después había licenciado en el Departamento de Ciencias Sociales y llegó al instituto dirigido por Vygotsky en 1924, bajo la dirección del mismo profesor. Luria y Leontiev, en colaboración con otros alumnos del instituto, se dedicaron a programas de investigación dirigidos a estudiar las funciones cognitivas superiores como la memoria, la atención selectiva, la comprensión del lenguaje y los procesos decisionales. Recorrieron los barrios alrededores del instituto para buscar, sobre todo entre los niños y chicos, los sujetos más interesantes y dotados para sus investigaciones, llevadas a cabo según la metodología de Vygotsky. Desde el triple punto de vista de los mecanismos de funcionamiento, el desarrollo de esas funciones y la relación con el contexto histórico-cultural. La importancia de Vygotsky en el panorama de la psicología soviética cada vez era más relevante, especialmente gracias al apoyo del ministro de Educación Lunarcharsky y a la viuda de Lenin. No solo guiaba a sus alumnos en las investigaciones, sino que también se dedicaba a una fructífera actividad de escritura. A niños con diferentes habilidades, colaboraba con editores de revistas científicas, seguía a los estudiantes y supervisaba tesis. Hacia finales de la década de 1920, estudios e investigaciones lo alejaban a menudo de Moscú. Se movía entre ciudades y distritos de la Unión Soviética, por ejemplo, para dar un curso de varios meses en la Universidad de Tashkent. En 1931 se dirigió a Ucrania, en ese entonces era Kharkov, ahora es Ucrania, para colaborar con el recién inaugurado Instituto Nacional de Neuropsicología. Muchos de sus alumnos se trasladaron de modo estable a la nueva sede, mientras que Vygotsky prefirió hacer periódicamente el trayecto entre Moscú y Ucrania. Y vemos cómo se fue conformando su teoría a partir de la colaboración de otros autores. No fue una colaboración, una realización personal, sino que fue influenciado por otras corrientes, ¿no? Como fue la psicología, la fisiología, las ciencias sociales. Y bueno, se ve bastante influenciado por estos profesores como es Luria y Leontiev. En ambos sitios tuvo ocasión para ampliar aún más su campo de investigación, mejorando sus competencias médicas y dedicándose al estudio de la neurología, con la redacción de un ensayo sobre los trastornos neurológicos de la palabra y del pensamiento, concretamente sobre la afasia. Fue un periodo en el que alternaron fases de gran productividad con profundas reconsideraciones. Colaboró con los institutos y universidades de las principales ciudades soviéticas y dio conferencias y clases para la Academia Comunista para la Educación, dirigida por Krupskaya, que se había convertido en ministra de Educación, que era la viuda de Lenin. También encontró tiempo para revisar su pensamiento y trabajo, influenciado por las recientes contribuciones de la psicología de la Gestalt. Además, intentó reflexionar sobre las relaciones entre la psicología y el marxismo. Bueno, podremos estar de acuerdo o no con el marxismo, pero es importante reconocer que base de la teoría de Vygotsky se encuentra el marxismo mismo. Bien. El punto para entender que era útil en la doctrina de Marx para entender al hombre en su infinita complejidad y variedad ante la ciega ortodoxia de los colegas más intransigentes y más fieles a la línea del Partido Comunista. Serían los compañeros, ¿no? Vygotsky cita palabras del Evangelio. En la psique, la conciencia, el inconsciente, es un texto que recoge contribuciones en 1925 y 1932, y muchas de sus teorías
si las analizamos, como puede ser el concepto de zona de desarrollo próximo, que vamos a ver más adelante, encontramos características que, si bien no le da este nombre de inconsciente, pero si lo analizamos digamos con el lente del psicoanálisis, podemos ver que está hablando precisamente del inconsciente. Del mismo modo, la doctrina marxista ha sido hecha para ayudar al hombre a entenderse mejor a sí mismo y al mundo, y no el hombre el que ha sido hecho para adaptarse ciegamente a la doctrina marxista. Son posiciones extremadamente problemáticas y problematizantes que lo colocan bajo el foco de la censura en el régimen estalinista, el enfoque heterodoxo de Marx y Engels de la psicología según los dictados oficiales del gobierno soviético, el interés por pensadores burgueses, como pudo ser en su momento Freud, Kohler o Piaget, del que traduce el texto de El lenguaje del pensamiento del niño pequeño. Las investigaciones sobre la relación entre las condiciones socioeconómicas y las capacidades cognitivas hechas en los agricultores más acomodados. Entre 1931 y 1934 produjo decenas de textos, artículos, ensayos y conferencias por un total de algunos miles de páginas, entre materiales originales e introducciones o comentarios a los textos de otros psicólogos, como fue el de Kohler o de Kafka. Trabajó ininterrumpidamente hasta la noche, a menudo hasta el alba, gastando todas sus energías en la investigación y en la escritura. Su objetivo, como escribió en el texto Psicología del Arte, era no abandonarse al estupor ante la vida y sus desafíos. No llorar y menos aún reír. El objetivo tenía que ser entender. Se hizo eco en esta frase del pensamiento que retomó de la filosofía de Baruch Spinoza en su libro, uno de los más conocidos, Ética. Seguía la mesa de Vygotsky en sus últimos meses de vida. El filósofo judío holandés sufrió mientras vivía una dura oposición a la comunidad judía de Ámsterdam por sus investigaciones consideradas heterodoxas y heréticas, exactamente igual que el psicólogo ruso desde el punto de vista de la intransigencia soviética. El esfuerzo laboral al que se sometió provocó recaídas periódicas y cada vez más graves de la tuberculosis, que fueron ignoradas sistemáticamente para seguir con su investigación. Ignorando la opinión de los médicos, rechazó ser trasladado al hospital para no interrumpir el montón de trabajo que lo esperaba, en previsión del final del año académico. El 9 de mayo de 1934 tuvo una crisis gravísima mientras estaba en la universidad y fue llevado urgentemente a casa. A finales de mes, sus condiciones empeoraron y el 2 de junio fue ingresado. Falleció poco después de medianoche, el 11 de junio de 1934. Bueno, algunas cuestiones o consideraciones sobre su obra. A pesar de ser tan fructífero, la amplitud de intereses y sus numerosas contribuciones, el pensamiento de Vygotsky fue ignorado durante mucho tiempo en Occidente. Poco después de su muerte, un olvido que duraría 2 decenios se cernió sobre el trabajo del psicólogo ruso. De hecho, fue expulsado oficialmente por el Partido Comunista. Emitido en 1936, prohibió la pedagogía occidental, considerada portadora de valores burgueses, contrarios a los ideales de la revolución comunista y de la nueva sociedad que el régimen estalinista estaba creando. Un momento. Buenas tardes, bienvenido. Bien, el nombre del científico, considerado poco fiel, entre comillas, a las directivas del gobierno, fue inserido entre los autores prohibidos. Solo la muerte de Stalin en 1953 y la sucesiva decisión del gobierno soviético de condenar el trabajo del difunto líder consiguieron sacar a la luz las obras de Vygotsky. Muchos de los libros prohibidos tienen esta característica, que cuando algo se prohíbe es cuando más llama la atención de las personas y de ahí su redescubrimiento.
Aproximadamente 180 textos componían el total de su producción. Fue uno de los autores más fructíferos. Fue reorganizada, sistematizada y publicada en 6 voluminosos tomos, editados entre 1982 y 1984. Este corpus contiene numerosos textos inéditos sobre todo lo relacionado con la psicología, además de un centenar de textos ya publicados oficialmente durante la vida de Vygotsky y clandestinamente después de su muerte. Otros aún no incluidos en esta recopilación solo han sido publicados recientemente. Bien, vamos a empezar a revisar ya directamente las propuestas de Vygotsky. Bien, aquí reuní algunos postulados de forma muy general que vamos a ir desglosando más adelante. Los principales postulados de Vygotsky es que el hombre es moldeado por la cultura que él mismo crea. Esa es ya, digamos, parte de la postura marxista, ¿no? En la que llegamos a un mundo que ya, digamos, ya existe. No llegamos a ser el mundo, sino que llegamos a un mundo ya predeterminado, que si bien cambiamos, pero que primero nos moldea a nosotros mismos. La actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del aprendizaje social. Cuando hace una definición sobre lo que es el ser humano, pues lo define como ser humano por este aspecto, ¿no? De que la actividad mental, el pensamiento y los tipos de pensamientos de un valor superior son exclusivos del hombre, ¿no? El desarrollo mental es esencialmente un proceso sociogenético. Vamos a revisar a qué se refiere más adelante. Es un concepto complejo. Y nos dice, el lenguaje es el principal mediador en la formación y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Para él es muy importante esto, parte del lenguaje, porque para otros autores, si bien reconocen la importancia del lenguaje, pero no lo ponen como eje central. Para Vygotsky sí es columna vertebral en su teoría, el lenguaje, porque para que exista aprendizaje, el lenguaje debe de ser primero. Vamos a ver también a qué se refiere con lenguaje y los tipos de lenguaje según él. Bien, esta vasta producción académica, como les digo, fue de 180 trabajos realizada en un corto espacio de solo 10 años, según este autor Boni. Envuelve un importante complejo e integrado esquema teórico que es abierto. ¿A qué se refiere con abierto? Que para leer a Vygotsky no hay un orden establecido. Puede uno llegar desde cualquier obra y es muy comprensible. Ya revisamos a sus colaboradores, como fue Luria, Leontiev, y bueno, cada uno es reconocido dependiendo de su propia materia, ¿no? Como Luria, con las neurociencias, propone un estudio sociogenético del ser humano, a la vez que establece estas relaciones con las condiciones biológicas, principalmente con los aspectos neurológicos, en la tentativa de evitar reduccionismos y simplificaciones de cualquier especie. Sin embargo, sabemos que al crear una teoría, toda teoría recorta una realidad, no porque la realidad sea así, sino que él era muy barroco a la hora de recoger desde distintas materias y cómo conformó su teoría, pero sí las tomó en cuenta, no descartó las demás materias, simplemente que las tuvo que reducir, ¿no? Para que pudiera conglomerarla en su propia teoría. Bueno, este texto del que les hablaba es la recopilación de sus obras escogidas, son 5 tomos, del traductor Antonio Machado, y bueno, hay otras ediciones del español, como El instrumento y el símbolo en el desarrollo del niño, Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, La imaginación y el arte en la infancia, La tragedia de Hamlet y Psicología del arte, Pensamiento en lenguaje, a mí es un texto que me gusta mucho, entre otros. Molon nos dice que los intereses de Vygotsky por esta psicología tiene su origen en la preocupación por la génesis de la cultura. Por eso es psicogénesis. Lo que hizo Vygotsky fue un estudio
en el que quiso conocer cómo es que se genera la inteligencia humana. Entonces, en este estudio se dio cuenta que primero tuvo que estudiar la sociedad, después tuvo que estudiar cómo se genera la cultura, cómo se crean las relaciones sociales, después de estas interacciones sociales, cómo se generan, digamos, los individuos, así hasta concretar un pensamiento que primero es social y posteriormente un pensamiento individual. Al entender que el hombre es el constructor de esta cultura, él se opone a la psicología clásica, que según su visión no daba respuesta adecuadamente a los procesos de individualización y los mecanismos psicológicos que lo generan. Es decir, él sí trataba de ver por qué las personas, digamos, tienen su propia personalidad, ¿no? Igual y no profundiza en eso, pero sí crea esta teoría del desarrollo que más comúnmente conocemos, la mayoría de nosotros. En contrapartida, elabora su teoría de la génesis y naturaleza social de los procesos psicológicos superiores. Aquí la importancia del contexto, la importancia de las relaciones sociales, es un aprendizaje social cuando hablamos de Vygotsky. De acuerdo con otro autor, Bonin se empeñó en crear una nueva teoría que abarcara una concepción de desarrollo cultural del ser humano por instrumentos. Cuando habla de instrumentos, se refiere a instrumentos psicológicos, mediante el uso especialmente del lenguaje. Es uno de sus principales instrumentos, el lenguaje, considerado como un instrumento del pensamiento. Bien, los objetivos de su teoría, caracterizar, así lo dijo Vygotsky mismo en 1996, caracterizar los aspectos típicamente humanos del comportamiento para elaborar hipótesis de cómo esas características se forman a lo largo de la vida humana y se desarrollan a lo largo de la vida del individuo. Otro de sus objetivos es: el hombre es un ser histórico-social, o más concretamente un ser histórico-cultural. El hombre es moldeado por la cultura que él mismo crea. Bien, es bastante determinista la teoría de Vygotsky. El individuo está determinado por las interacciones sociales, es decir, por medio de la relación con el otro. El individuo es determinado. Es por medio del lenguaje el modo por el que el individuo es determinado y es determinante de los otros individuos. En otras palabras más sencillas, uno mismo influye en los demás y los demás influyen en mí mismo. Me recuerda a un autor como puede ser Jean-Paul Sartre, que decía un poco más o menos de eso en su filosofía, ¿no? Él dice: yo soy lo que los demás hicieron de mí, ¿no? En el tercer punto, la actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del aprendizaje social, de la interiorización de la cultura y de las relaciones sociales. Entonces, el hombre es hombre a través de esta interacción. Es decir, somos hombres porque convivimos con otros hombres, porque interiorizamos esta cultura. Y bueno, a partir de esta interiorización, pues surgen las relaciones sociales, de lo que se va a encargar las ciencias sociales. Un cuarto punto: el desarrollo es un proceso largo, marcado por saltos cualitativos. Es importante hablar aquí en aspectos cualitativos y no meramente cuantitativos, porque nos dice que acá ocurren en 3 momentos. Y que tiene que ver con este estudio que les hablaba que hizo sobre el origen de la inteligencia. En un primer momento estudió este aspecto de la filogénesis, que es el estudio de la especie, o sea, cómo surgió el hombre en tanto especie. A la sociogénesis, que el origen de la sociedad, cómo el hombre creó la sociedad. De la sociogénesis a la ontogénesis, que ya es el hombre en sí mismo. Y de la ontogénesis a la microgénesis, que si bien existe un compendio, una idea de hombre social, pero ahora cómo llegamos a un hombre individual, al uno mismo, al decir a mi propia persona, ya no hablar de mi persona en general,
sino hablar de una persona en individual, o sea, de mí mismo. Se vuelve un poco complejo en ese sentido, de diferenciarnos de lo que es el hombre, del hombre y mujer por uno mismo. En el punto E, el desarrollo mental es esencialmente un proceso sociogenético. Es decir, para que se hubiera dado este desarrollo mental, tuvo que ocurrir todos estos aspectos, que en sí mismo es la historia de nuestra evolución. El origen de nuestra inteligencia es este origen evolutivo. El lenguaje, como otro punto, es el principal mediador de la formación y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Ahora que hablamos de funciones psicológicas superiores, vamos a hacer la diferencia entre una y otra. Adelante lo presento con una tabla para que quede más claro. Otro punto, esos puntos los coloqué de esta forma para, digamos, sintetizar de forma gradual la teoría de Vygotsky, ¿no? Para que, digamos, sea más amena. El lenguaje comprende varias formas de expresión, como sabemos. Un lenguaje oral, gestual, escritura, artístico, musical, matemático. Y el proceso de interiorización de las funciones psicológicas superiores es histórico. Se fue dando. Y las estructuras de percepción, atención voluntaria, memoria, emociones, pensamiento, lenguaje, resolución de problemas, comportamiento, asumen diferentes formas de acuerdo con el contexto histórico de la cultura. Y bueno, en otro punto, la cultura es interiorizada bajo la forma de sistemas neurofísicos que constituyen parte de las actividades fisiológicas del cerebro, las cuales permiten la formación y el desarrollo de los procesos mentales superiores. Se van desarrollando a manera estos procesos mentales, como lo decía él, como herramientas. Y estas herramientas nos permiten posteriormente alcanzar nuevas herramientas. Bien, digamos que esta sería la escuela a la que pertenece Vygotsky, la escuela histórico-cultural. Entre sus características, como ya revisamos algunas, que está fuertemente influenciada por el marxismo y la filosofía del materialismo histórico, defiende una psicología que pueda hacer cambios concretos en la nueva sociedad rusa. Para ese entonces se estaba tratando de crear una nueva sociedad y lo que demandaba esa nueva sociedad es un nuevo individuo, podemos estar de acuerdo. Entonces, la teoría de Vygotsky era una teoría que proponía un hombre nuevo. Su manifiesto es el texto de Vygotsky, La conciencia como problema de la psicología del comportamiento, publicada en 1925. Considera el desarrollo humano como una gradual apropiación y actualización de los significados e instrumentos de la historia, de la cultura y de la sociedad de un individuo. Y bueno, entre sus principales exponentes que más recientemente, concretamente es conocido la escuela histórico-cultural es a Vygotsky, pero la componen los otros dos colaboradores, que poco se les reconoce a veces, pero que si no hubieran estado ellos, no hubiera sido con el mismo alcance que tuvo, como es Leontiev y Luria. Aparece esta escuela histórico-cultural junto a la misma par del desarrollo intelectual de Vygotsky en Rusia en 1920. Se opone, hay que anotarlo, es importante decir que Vygotsky se opone a la reflexología rusa de Pavlov, por lo que ya comenté anteriormente. En Vygotsky, en su teoría, aparece el sujeto. ¿A qué me refiero con que aparece el sujeto? Que ya el sujeto ya tiene algo que decir, o sea, es importante el contexto del sujeto, la interacción con el otro. Y para Pavlov no nos importa, ¿no?, si el sujeto se siente bien o no por los incentivos que se le dan. Lo que necesitamos es que su conducta cambie. Lo importante en la reflexología rusa es observar el comportamiento. Y para Vygotsky observa la conciencia del sujeto, que son cuestiones muy diferentes. La sociedad influencia el desarrollo individual y el sistema de educación de los niños pequeños. Esto es claro. Bueno, otros puntos de
la teoría histórico-cultural, bueno, que hizo hincapié en los procesos socioculturales como génesis, por eso se habla de una psicogénesis, ¿no? De desarrollo mental, porque es como surgen estos procesos mentales superiores, la memoria, el aprendizaje. El eje central de su teoría recae en la relación entre los sujetos y en los procesos sociohistóricos, culturales. Presenta el impacto determinante que ejerce el ambiente social del individuo sobre el desarrollo de las facultades psicológicas. Y obviamente él habla también en sus textos de que para que exista desarrollo intelectual en una sociedad es importante pues un momento en el que la misma sociedad predisponga estas características para que surja. Si fuera un momento de una sociedad convulsa en guerra, pues sí se daría de alguna forma un desarrollo, pero no sería un desarrollo como tal intelectual, o por lo menos que no fuera con ambiciones en ese sentido. Bien, me llegó un mensaje que nos quedan 10 minutos. De todos modos, si se llegara a cortar la llamada, sin ningún problema, yo envío nuevamente un enlace al grupo y nos volvemos a conectar inmediatamente. Bueno, existen dos tipos de funciones mentales. Ya como hablamos de los procesos psíquicos superiores, es importante hablar de los psíquicos elementales. Los elementales o básicos son relacionados con reflejos, son los mecanismos estímulo-respuesta, lo que observamos en la reflexología de Pavlov. Son reacciones a estimulaciones que hemos tenido, o podemos entenderlo incluso también como parte del instinto, ¿no? Él reconoce la relación que tenemos con los animales, ¿no? Los procesos psíquicos superiores son mecanismos ya conscientes, aprendidos, por lo tanto, responsables del comportamiento humano inteligente. Son resultado de la apropiación de la cultura mediante instrumentos sociales. ¿Por qué no pueden llegar a psíquicos superiores los animales? Bueno, porque son herramientas, son instrumentos aprendidos. El hombre aprende a leer, y en la naturaleza no vemos a otros animales, a diferencia de nosotros, animales leyendo, ¿no? Que quede claro a lo que me refiero con esos procesos psíquicos superiores. Y bueno, estos procesos psíquicos superiores son posibles gracias a estos saltos cualitativos, donde los estímulos artificiales creados y transmitidos por el hombre modifican la organización y función del proceso del cerebro. Un artificio transmitido del hombre es la cultura. A eso se refiere. Bien, bueno, siguen entrando personas y les seguimos dando acceso. Bienvenidos. Bien, otra forma en cómo organicé esta presentación para que lo veamos de otro modo. Bueno, ya vimos la escuela sociohistórica, y los procesos psicológicos superiores se originan solamente en la vida social, en la participación del sujeto en las actividades compartidas con otros. La interacción con el sujeto es muy importante. Aquí saldría la pregunta: ¿cómo han cambiado? No quisiera decir deteriorado, sino cambiado. La actividad social, ¿cómo creen ustedes que ha cambiado la actividad social? Las actividades que comparten todos nosotros en el momento en que nosotros entramos a la contingencia sanitaria, y pues las interacciones son a través de plataformas, ¿no? Virtuales. Cómo el aprendizaje se ha visto afectado, ¿no? Por esta cuestión. O sea, si reconocemos la importancia de la vida social como centralidad para que surjan estos procesos, los PPS, cómo se han visto, creo que mermados, ¿no? Principales características. Si bien ya dijimos están constituidos por una vida social, son solamente de los seres humanos. Regulan la acción en función de un control voluntario, superando su dependencia y control por parte del entorno.
Yo creo que con esto va más allá de la reflexología de Pavlov. No para nada decir que él estaba mal, si lo que me refiero es que cuando nosotros tratamos de modificar la conducta desde el conductismo, lo que es importante son estos estímulos, pero no estamos pensando si el sujeto está reflexionando el cambio de su comportamiento. Lo único que queremos ver es que su comportamiento cambie, pero su comportamiento cambia para evitar un castigo, por ejemplo, o para alcanzar un incentivo. Por eso es que modifica su comportamiento. Pero no hay una reflexión del sujeto por ese cambio. O sea, no hay una cuestión hasta incluso moral, ¿no? Digamos, el hecho de que el hombre se porte, entre comillas, bien o adecuadamente, no significa que sea porque existe una reflexión desde el conductismo. Y para Vygotsky sí, porque existe un control voluntario, o sea, un aprendizaje, me parece redundante decir un aprendizaje interiorizado, ya reflexivo de su comportamiento. Están regulados conscientemente o lo necesitaron en algún momento de su constitución. O sea, estos procesos aparecen porque se necesitaron, hubo una obligación y posteriormente se automatizan, ¿no? Un ejemplo, podemos pensar a la hora que aprendimos a manejar, ¿no? Ya sea cualquier vehículo. O sea, es una cuestión aprendida que posteriormente, al inicio, cuando tratamos de aprender a manejar, no sé, estándar, nuestros movimientos son mecánicos, son pensados, reflexionados, son lentos, porque estamos pensando los movimientos. Pero hay un momento en el que empezamos a hacerlo tan bien, con mayor fluidez, que automatizamos. Ya no pensamos en lo que estamos haciendo, sino que simplemente manejamos, ¿no? Ya se constituye. Utilizaron durante su organización formas de mediación, particularmente mediación semiótica. Esto es parte del lenguaje. Ahorita lo vamos a revisar. Bien, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, está por finalizar. Les mando el enlace pronto en el grupo por si termina. Bien, les hablaba de los instrumentos. Los instrumentos son productos y medios originados por la sociedad y la cultura para adaptarse y modificar el entorno. Son modos para facilitar y permitir el desarrollo cognitivo. Y hace la diferencia muy claramente de cuáles son los instrumentos materiales y tecnológicos a diferencia de los conceptuales y psicológicos. Nuestros instrumentos materiales y tecnológicos son productos del hombre que ha creado, artificiosos, sirven para interactuar con el entorno de forma inmediata. Permiten ampliar habilidades y posibilidades del hombre alentando el desarrollo. Entre sus ejemplos pues tenemos una lanza, puntas de flecha, las máquinas tecnológicas, una computadora es un ejemplo, por ejemplo, de un instrumento tecnológico, o los medios de transporte actuales. Ahora, cuando hablamos de instrumentos conceptuales y psicológicos, se habla de señales, convenciones dotados de significado que la sociedad ha establecido y concordado. Por ejemplo, permiten la interacción mediante señales abstractas y artificiales correspondientes a significados compartidos. Pensé al inicio del primer definición de que si son convenciones dotadas de significado, un instrumento conceptual es el dinero. El dinero no es tan material que digamos, ¿no? Sino que es una cuestión más abstracta, simbólica, porque el valor que tiene el dinero está implícito por la convención del significado que le damos de valor. Igual en este caso, tienen una función de mediación entre el hombre y el contexto. Nos sirve para hacer el dinero, por ejemplo, nos sirve para hacer transacciones, para llevar una economía. Por ejemplo, el lenguaje es un instrumento conceptual y psicológico, nos permite comunicarnos. La escritura, dibujos, los números, las señales, todos están bañados en significados. Y estos significados son compartidos, son socializados.
Bien, entre los conceptos clave de Vygotsky, para entenderlo, tenemos estos 5. Hay más, pero digamos, son los centrales. El pensamiento. El pensamiento nace del interior mediante la interacción del niño con su entorno. Ahorita vamos a ver su proceso. El lenguaje. Es un instrumento que nace en el exterior para después ser interiorizado. Primero es social, preintelectual y después también individual. Bien, la relación entre lenguaje y pensamiento. Aproximadamente a los 3 años, el pensamiento y el lenguaje se encuentran. El lenguaje se convierte en instrumento del pensamiento para controlar el comportamiento y nombrar la realidad. Más adelante los muestro. El egocentrismo es una fase de paso del lenguaje social al lenguaje interiorizado, característica útil para canalizar la atención en sí mismo.